Buenos días, buenos días. Buenos días. ¿Qué tal están? Se recuerdan que el día de ayer nos quedamos por el tema de evolución y adaptación. Sí, Decíamos que los pinzones Charles Darwin había encontrado en las Islas Galápagos, en un archipiélago de Ecuador, identificó que un pinzón tenía 14 especies, o sea, 14 especies, identificó, perdón, a 14 especies de pinzón y que cada uno de esas especies tenía un pico particular, o sea, un pico diferente. No todos eran iguales, pero se comprobó que eso fue que los pinzones fueron adaptando su pico de acuerdo a los hábitos de alimentación y concluyó que todas esas especies de pinzones descendían de un ancestro común, o sea que el pinzón de los que ellos descendían era común, de acuerdo a la teoría de la evolución de las personas. Ok, ¿por qué les digo yo esto de la evolución? Por ejemplo, se dice que nosotros como seres humanos evolucionamos del Australopithecus, del Homo heidelbergensis, del Homo erectus, el Homo neandertal, y de ahí nos convertimos en Homo sapiens sapiens. Somos homínidos y que tenemos parentesco con los chimpancés. Bien, vamos a continuar. Valerie. voy por... Tenía un tipo de pico particular. Muy bien, que era adaptado a los hábitos de alimentación. No todos los picos de los animales son iguales. Hasta el caballo se había modificado porque se tuvo que adaptar al tipo de alimento, modificó su hocico, modificó el hueso de su cuello. Hay animales que se tuvieron que adaptar al frío. Si no se adaptaban, morían. Igual las plantas. Igual nosotros como personas. ¿Qué era lo que les decía yo ayer? Nosotros tenemos que adaptarnos a esta realidad del COVID-19. Entonces, ¿qué es lo que va a hacer? Que nuestro cuerpo nosotros lo tenemos que fortalecer con vitaminas, con una sana alimentación, para que nuestro cuerpo sea más saludable y pueda generar anticuerpos o podamos tener las defensas de nuestro sistema inmunológico más altas para que no nos llegue a dar eso con tanta letalidad. Bueno, tenemos los carpinteros que se alimentan de pequeños insectos y larvas en árboles y poseen un pico delgado. Entonces, miren, el pico es delgadito. No lo vamos a copiar. De ahí tenemos los insectívoros que poseen picos en forma de pinzas, miren, parecido a las pinzas, ¿no? Los insectívoros, para atrapar insectos pequeños. De ahí están los de suelo que tienen un pico. El pico es más grueso y más ancho, adaptado para triturar semillas que recogen del suelo. El de los gorjeadores, tienen el pico estrecho para alimentarse de insectos de los matorrales, pero mire, el pico es pequeño. Los vegetarianos tienen el pico corto y levemente curvo y comen hojas y semillas y frutas. De ahí están los comedores de cactus que tienen un pico largo para llegar hasta las flores de los cactus, porque recuerde que los cactus tienen espinas, pero como el pico es largo les permite meterlo ahí entre las espinas y llegar hasta las flores. Bueno, la adaptación y herencia. Estamos hablando siempre de la evolución y adaptación. En la adaptación y herencia, se nos dice que los seres vivos toman formas específicas para sobrevivir en un medio determinado. Cuando un ambiente sufre un cambio drástico, también los organismos que lo habitan deben acomodarse para poder sobrevivir, ya que si esto no sucede, se extinguen, que es lo que sucedió con los dinosaurios, ¿verdad? Se extinguieron porque no pudieron sobrevivir a los cambios drásticos que pasaban en el planeta. Igual muchos animales y muchas plantas se extinguieron con los cambios climáticos que ha sufrido la Tierra. Ahorita, si nosotros no somos capaces de adaptarnos a la situación que está pasando en la Tierra, nos podríamos extinguir en una gran parte. Y eso es lo que ha sucedido. Han muerto millones de personas. Como les decía el día de ayer,
Hace 103 años se dio lo que fue la gripe española, donde murieron 40 millones de personas. Entonces hubo una reducción de la población. Lo mismo ahorita hubo una reducción de la población, porque esas personas no fueron capaces de crear anticuerpos ni de sobrevivir a lo que era el virus. Bueno, copiamos lo que está subrayado y luego avanzamos. Muy bien. Un ejemplo de que hubo evolución y adaptación es del caballo, la evolución del caballo. Aquel que recibía el nombre de Equus ferus caballos puede seguirse mediante el registro fósil hasta llegar al Eohippus, que era un mamífero herbívoro que vivió en la época del Eoceno hace unos 55 millones de años en América del Norte. O sea, que existe una evolución y una adaptación. Al haber una evolución surgen cambios físicos, hasta los hábitos de alimentación y de comportamiento también van a cambiar. Bien, continuamos. Entonces aquí tenemos el ejemplo, el Oifus. Primero iniciamos con el Equus ferus caballos. Entonces de ahí sigue el Oifus, el Mesoifus, el Merichippus y el Pioifus. Y este es el actual, ¿ve? El Equus. Sí, entonces inició así, mire, ¿ve? El Eoifus, mire cómo era el lomo de ese caballo, era alargado. Luego en el Mesoifus, mire cómo es el cuello, es más corto y el cuerpo es más grande. En el Merichippus ya es un poco más gordo y empieza a haber una modificación del hocico. Fíjense el hocico, mire el hueso del hocico acá. Luego tenemos el Pioifus, Pioifus. Este ya es un poco más flaco, pero sí ya tiene la cresta, acá el clean que le llaman la clean. Y en el 5 si se fija, la cola ya es diferente. Mira, el pelaje de la cola viene casi desde el inicio, no como los primeros que solo eran la punta. Ya el cuello tiene una modificación, ya tiene más forma, el pecho es más musculoso. Aquí el lomo es un poco hundido, ya no están aquí curvo, o sea, no es curvo de arriba hacia abajo, mientras que aquí es curvo hacia abajo. O sea, la inversa, por decirlo así. Bien. Es para que vea que sí, los animales han ido evolucionando y se han ido adaptando. Ok, entonces
Usted ahora necesito que observe las imágenes del oso hormiguero acá y que contestemos la actividad. Dice que describa cómo cree que se pudo originar la lengua larga de este organismo, o sea, de la lengua larga del oso hormiguero. Puede ser por medio de una adaptación. El oso tuvo que adaptarse por medio de una adaptación. La especie necesitaba de una herramienta que le facilitara la captura de las hormigas. En este caso es la lengua. Por eso desarrolló una lengua larga, delgada y pegajosa. Porque él le pasa la lengua, llega la lengua hasta los nidos de las hormigas y la lengua es pegajosa. Y por eso atrapa a las hormigas. Entonces, el proceso por el que nosotros podemos decir de que el oso hormiguero tiene una lengua larga es porque fue mediante un proceso de adaptación. Muy bien. ¿Lo escribieron mediante qué proceso? ¿Sería de que se originó la lengua larga del oso hormiguero? Mediante, Voy a terminar. ok, mediante un proceso de adaptación donde él necesitaba tener una lengua más larga que le permitiera llegar hasta donde estaba el alimento, o sea, las hormigas. Y le permite desarrollar una lengua pegajosa para poder atraparlas. Bueno, de ahí pasamos al siguiente ejercicio donde usted debe escribir si es adaptación o evolución según corresponde el concepto. Por ejemplo, ¿los leones nacidos en el circo no podrían vivir en la selva? ¿Qué deben hacer? Como ellos han estado en cautiverio, en un hábitat, ¿ellos qué deben hacer? ¿Evolucionar o adaptarse a la selva? Adaptarse. Adaptarse, entonces hay adaptación. Ahora, si las jirafas primitivas tenían patas y cuello corto, ¿cómo lo tienen hoy en día? Las patas son largas y el cuello es largo. Entonces, ¿qué tipo de proceso se dio ahí? ¿Una adaptación o una evolución? Evolución. Evolución porque su aspecto físico cambió. Bien, en el ejercicio 3, lea el párrafo y responda. El insecto palo puede adaptarse a su medio, adquiriendo la forma y el color de la rama sobre la que se encuentra. ¿Qué le pasaría si no tuviera esa adaptación? No podría ocultarse y sería una presa fácil para sus predadores. Eso es lo que le sucedería. Él no se podría camuflar, o sea, no podría ocultarse y sería una presa fácil para los depredadores, o sea, para los animales que se lo comen a él, que buscan comérselo. Entonces sería una presa fácil para sus predadores. El insecto palo, ¿verdad? Que es este que toma la forma de plantas. Con eso es una forma de camuflaje. En el ejercicio número 3. Bueno, al finalizar esas actividades pasamos con el tema de los niveles de organización ecológica. Los niveles de organización ecológica. Los niveles de organización ecológica. Rodee los elementos que tienen vida y tache los que no tienen vida. Por ejemplo, el suelo no tiene vida, la roca no tiene vida, el viento no tiene vida. La hormiga sí tiene vida, un pino sí tiene vida. Bueno, todos los seres vivos se organizan, miren, ve, todos los seres vivos se organizan biológicamente en diferentes niveles que van desde el más simple, que es la célula, hasta el nivel más complejo, que es el individuo. Ya cuando el individuo, aquí se encuentra el individuo ya con todos los órganos, con el tejido. ¿Se acuerdan que miramos la vez pasada la composición de la célula, ¿verdad? De los organismos? Iniciábamos desde lo más básico, que era la célula. Luego ya teníamos un tejido, teníamos un organismo y luego teníamos teníamos un sistema y luego ya teníamos el organismo en sí. ¿Estamos? Tenía órganos también, órganos, sistemas y luego se conformaba en organismo. Entonces lo mismo sucede acá.
El nivel más bajo, acá, o sea, los niveles de organización ecológica son, el nivel más bajo serían la especie, luego de la especie tenemos lo que es la población, luego de la población tenemos una comunidad y luego todos estos animales se van a encontrar en un sitio que nosotros llamamos ecosistema. ¿Qué es la especie? Léalo, Valerie, por favor, y luego me lee población, Ángela. Valerie, léame donde dice especie, por favor. La especie es un grupo de individuos que puede reproducir entre sí, generar descendencia Fértil, fértil. Es decir, fértil, es decir, que también pueden reproducirse. Vamos a ver. ¿Y cuál es la especie aquí? Mire, ¿ve? La especie es este pájaro. En el, eh, es este pájaro. Si este pájaro se reproduce, entonces ya no es especie. Ahí después de especie va a producir una qué. Una que, Ángela, Población. léame qué es población. Población es el conjunto de individuos de una misma especie que interactúan entre sí y viven en una área determinada, por ejemplo, la población de cormoranes que habitan en el lago de Yohoa. Muy bien. Entonces, vean. Por ejemplo, supongamos que iniciaron aquí, ¿verdad? Con esta especie. Luego estos se reproducieron y ya se convirtieron en todos estos que están aquí abajo. Es una población, pero siempre de una misma especie. ¿Ok? De patos, podría decir yo, de pájaros, de pinzones. Iba a ser una misma población. Entonces, estos tienen que ser de la misma especie y luego se convierten en una población y toda esta población son de la misma especie. Copiamos primero este concepto. Valerie, creo que usted no lo ha copiado. Ángela, ¿ya lo no, finalizó? Sí, Bien, vamos a esperar a que Valerie lo termine para luego seguir con los niveles de organización ecológica.
Ya, profe.
Muy bien. Luego tenemos lo que es la comunidad. ¿Qué es la comunidad? Pues es el conjunto de poblaciones de diferentes especies que se relacionan entre sí en un lugar. Aquí tenemos especies de patos, o sea, como tenemos una población de patos, tenemos una población de pequeños peces, una población de bacterias, tenemos población aquí, mire, ve, de unos insectos. Entonces aquí hay una comunidad. Luego ya en este ecosistema es el conjunto de comunidades que habitan en un lugar y tiempo determinado, constituyen un ecosistema. Las comunidades van a interactuar entre sí y también lo hacen con el medio que los rodea. Por ejemplo, en el lago de Yohoa constituye un ecosistema acuático en el que se encuentran especies de plantas, aves, insectos y otros organismos. Bien. Luego, los ecosistemas pueden ser terrestres y pueden ser acuáticos, ¿verdad? Los ecosistemas terrestres son aquellos en los que los animales y las plantas van a interactuar, ya sea entre el suelo y en el aire. Ahí se encuentran todo lo que necesitan para vivir en el ecosistema terrestre. Mientras que en el ecosistema acuático son aquellos en los que los animales y las plantas viven, se desarrollan y se relacionan en cuerpos de agua, como ser los océanos, los mares, las lagunas, los lagos, los ríos. Esos son ecosistemas acuáticos. ¿Cuáles son los recursos naturales? Los recursos naturales se pueden dividir en recursos naturales no renovables y en recursos naturales no renovables, en recursos naturales renovables y en recursos naturales no renovables. Bueno, los recursos naturales renovables son aquellos que se recuperan de manera natural o por intervención de las personas y se hace en poco tiempo, como ser los bosques. Finalizó ya, Valerie, de copiar. Bien, finalicen de copiar, por favor.
Muy bien, niñas. Entonces, los recursos no naturales que no son renovables son el petróleo, los minerales, el gas natural y el carbón. O sea, estos media vez se acaban, a menos que tengamos otro yacimiento, pero a medida que usted lo vaya consumiendo no va a volver a salir, a menos que sea en mucho, mucho tiempo, pero así a corto plazo no. Luego debe leer la situación y debe investigar que los mejillones son moluscos que se encuentran en las rocas que están en las costas marinas y que busque en internet cuál es el factor abiótico por el que compiten los mejillones en las costas. Bueno, con eso finalizaríamos lo que es la asignatura de Ciencias Naturales por el día de hoy. Viernes 12 de marzo de 2021, finalizamos.